Saludos y bendiciones para todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, ya vamos por la cuarta parte de este video reacción que estamos haciendo a un fragmento de una conferencia universitaria hecha por el doctor Álvaro Torres. Así que si no has visto la tercera parte o las partes anteriores, te recomiendo que vayas a verla en nuestro grupo de Facebook y también en mi canal de YouTube, Fe en la Verdad. Entonces, pues vamos a mirar cuál es la argumentación que va a hacer en esta ocasión y vamos a responder pues de una manera bíblica, siempre buscando conocer la verdad de las escrituras para poner toda nuestra confianza en ellas, porque no es suficiente tener fe, sino que hay que tener fe en la verdad, que es básicamente el título de nuestro grupo. Entonces vamos a estar muy atentos a la siguiente argumentación. Y aunque hay cosas que ustedes creen que nos afectan a nosotros, realmente a los que los afectan es a ellos. Porque es que ellos tampoco creen que el hombre Jesucristo siempre es el Hijo eterno. Ellos tampoco creen que el hombre Jesucristo siempre es el Hijo eterno. Bueno, eso es una mentira. Si ustedes vieron el video anterior, yo les dije que Jesucristo siempre es el Hijo y es Dios. Es decir, es de hecho la persona del Hijo. Lo que pasa es que para ellos el Hijo solamente es el hombre. Y ellos nos están adjudicando eso mismo a nosotros. O que si nosotros no aceptamos eso, entonces tendríamos problemas. Pero ya veremos que no. Él está haciendo algo que se llama la falacia del hombre de paja o del espantapájaro. Y es levantar una visión distorsionada de un punto de vista con el que yo estoy en desacuerdo y atacar esa visión distorsionada, porque no es el verdadero punto con el que yo estoy en desacuerdo, sino ya sea mi entendimiento mal informado de ese punto de vista o intencionalmente yo lo estoy tergiversando para atacar esa tergiversación, así como un hombre de paja, un espantapájaro, pues no es un hombre real y no se puede defender, entonces yo lo puedo fácilmente destruir. Entonces, eso es lo que hace. Él está diciendo, nosotros creemos, los trinitarios está diciendo que nosotros creemos que Jesucristo hombre no siempre es el Hijo eterno de Dios, es decir, que no siempre tiene su divinidad. Y si ustedes vieron de nuevo el video anterior, esto no es así. Jesucristo es el Dios hombre, Él es el Dios encarnado. Él siempre es tanto Dios como hombre. Claramente ellos no creen eso porque para ellos Jesús es el Padre encarnado. Entonces ellos dicen, no, cuando Jesús tenía limitaciones es el Hijo, es el mero hombre, pero cuando Jesús mostraba sus poderes sobrenaturales, entonces ahí es el Padre. Entonces para ellos sí, en unas ocasiones es el Hijo, en otras ocasiones el mismo Jesús es el Padre. Actúa como hombre o actúa como Dios y van a mantenerse así. Pero claramente ese es un mal uso de las escrituras, lastimosamente. Y él piensa que nosotros tenemos que también jugar a eso. No, aquí es solamente hombre, aquí es solamente Dios. Pero vamos a mirar que ese no es el caso. Porque si no, no le resulta, la doctrina no le resulta. Entonces, él dice, cuando Jesús dijo, no toca a vosotros las cosas del reino, porque eso no lo sabe nadie, el día y la hora no lo sabe nadie, ni el Hijo, sino el Padre. Eso no crees tú que es un problema para nosotros, ese es un problema para el trinitario. Porque aunque parezca que hay dos, hay uno que sabe y otro que no sabe. Entonces aquí él está apelando a la ignorancia de Jesús y él cree que eso es un problema para nosotros. Porque si nosotros decimos que Jesús es el Hijo eterno de Dios, entonces el Hijo eterno tiene que saber igual que el Padre. Entonces, ¿por qué aquí el Hijo no sabe? Claramente está omitiendo el hecho de que aquí el Hijo de Dios está encarnado. El eterno Hijo de Dios tiene una naturaleza humana que le comunica ignorancia, porque en su naturaleza humana, como vimos en el video anterior, el Hijo tenía que aprender, el Hijo tenía que crecer en conocimiento. Pero en su naturaleza divina Él lo sabe todo. De hecho, vemos que específicamente hablando de su venida, Jesús en Mateo 24 le dio muchos detalles acerca de su venida. Detalles que son futuros, que claramente no podrían estar en la mente de un simple hombre.
Y él está usando un texto que ya lo vamos a analizar para que veamos que de hecho el texto mismo muestra la deidad del Hijo. Sin embargo, obviamente, pues señala su ignorancia de este día para evidenciar que Jesucristo es un hombre verdadero también. Pero no solo es un hombre verdadero, sino que es tanto Dios como hombre a la vez. Y también vamos a mirar que las acusaciones que él está haciendo, que nosotros tenemos que decir que a veces solo es hombre o que es el Hijo eterno de Dios por momentos y no siempre, también es la falacia del espantapájaros que les comenté, porque no representa bien lo que nosotros creemos y de hecho lo que está en la Biblia. Y el trinitario cree que es que los dos saben igual. En su divinidad, claramente que sí. Pero obviamente en su humanidad, pues están todas las debilidades de la naturaleza humana que le comunicaba a la única persona del Hijo de Dios. Así que eso no le sirve. Ese versículo no demuestra nada que le sirva a ellos. Sí, de hecho sí. Y vamos a mirar qué es lo que está diciendo ese texto. En Marcos capítulo 13, versículo 32. Vea la manera en la que Jesús habla estas palabras porque es muy importante. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Nadie sabe. Este es un primer plano. Ni aún los ángeles. Ni aún lo que está diciendo es que nadie sabe en un primer plano y hay otras personas que están por encima de estos que señala, de estos primeros, que están por encima de ellos y que sería más probable que lo supieran. En este caso serían los ángeles que están en el cielo, pero ellos tampoco lo saben. Lo que Jesús está haciendo es aumentando la intensidad de su argumentación. Entonces nadie sabe señala de hecho a los seres humanos. Ningún ser humano lo sabe. El día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo. O sea que ellos que están, por así decirlo, más cerca de lo divino, de lo celestial, que están en el cielo, tampoco saben el día ni la hora. Ahora, Jesús sigue aumentando esa intensidad y ahora dice, ni el Hijo, poniéndolo por encima de los hombres y de los ángeles. Así que el Hijo aquí no es una simple criatura, claramente el Hijo aquí es mostrado como el divino Hijo de Dios, alguien con naturaleza divina. Recuerda que solo hay tres seres racionales, los seres humanos, los ángeles y Dios, que es un ser tripersonal de hecho. Entonces, en este caso, el Hijo, este texto muestra claramente la divinidad del Hijo y además su distinción. Ahora dice, sino solo el Padre. Claramente, aquí como el Hijo está encarnado de nuevo por la comunicación de propiedades de las que hablamos en el pasado, pues claramente en su naturaleza divina él desconocía muchas cosas, pero a esa misma persona del Hijo también la Biblia muestra que él lo sabía todo, siendo el Hijo, no el Hijo como Padre, que eso sería tergiversar lo que dice la Biblia, sino que el Hijo, porque él también es Dios, él sabía todas las cosas, como él le dice a Pedro, en la ocasión en que Jesús le dice, ¿me amas? Le hace repetir como 3 veces, y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y también la Biblia dice que a Jesús nadie tenía que decirle lo que había en el hombre porque él sabía todas las cosas. Es decir, Jesús sabía los pensamientos de los fariseos en esas ocasiones en las que cavilaban contra él, diciendo, por ejemplo, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús señala de hecho ahí su misma identidad de divino, diciendo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y así sucesivamente la única persona de Jesús hizo cosas que demostraban que él era Dios como hijo. Así que Jesús siempre es el Hijo eterno de Dios. La identidad de Jesús siempre es el Hijo, él no es el Espíritu Santo, él no es el Padre, él siempre es el Hijo. Y este texto pues nos muestra la divinidad del Hijo y su distinción con el Padre. Entonces vamos a continuar con la argumentación de Álvaro Torres. Más bien les plantea un problema. Entonces él dice, por allá en 1800 no sé qué. Vean esta manera de citar. Esto claramente no es para nada serio, no es académico. Por allá en 1800 yo no sé qué. Es claramente falta de una seriedad a la hora de investigar datos, a la hora de conocer realmente la postura en la que yo estoy en desacuerdo. Por allá en 1800 no sé qué. Un obispo llamado Trench. Un obispo llamado Trench, que no se sabe quién será,
donde podemos leer sus fuentes, su argumentación. Escribió una exégesis de esa escritura y dice que la traducción debía decir: no lo sabe ni el Hijo si no fuera el Padre. Eso lo dice él, es trinitario. Debieron traducir: no lo sabe nadie ni el Hijo si no fuera el Padre, si el Hijo no fuera el Padre. Interesante de nuevo la manera en la que cita. No sabemos cuál es la fuente, no sabemos a dónde poder ir para leer lo que él está diciendo, para evidenciar o corroborar lo que él está diciendo. Entonces, claramente, esto simplemente es desinformar. Esto también se llama afirmación gratuita. Yo simplemente hago una afirmación, pero no doy justificación para esa afirmación. No importa tanto quién diga algo, pudo haber sido, no sé, la persona que tú consideres que tiene autoridad, pero su autoridad, el único que es infalible, que no es Dios, ¿no? Pero si es una persona, no importa el cargo que tenga, esa persona tiene que dar razones de por qué cree o por qué está diciendo lo que está diciendo. No simplemente es como citarlo, porque esa sería otra falacia, sería la falacia de autoridad. No importa tanto quién dice algo, sino por qué dice eso que está diciendo. ¿Cuáles son las razones? Así que esto, de hecho, en el texto, la persona que le está citando, que no se sabe de dónde sacó esa cita, ni si es verdadera o no, dice que esta traducción está mal, que en lugar de decir ni el Hijo, sino el Padre, tiene que decir ni el Hijo si no fuera el Padre. Claramente esto es muy cuestionable porque este mismo pasaje está en Mateo capítulo 24, 36 y en los otros evangelios, y siempre dice de la misma manera, que solo el Padre lo sabe y no hay una relación entre el Hijo y el Padre ahí. Así que obviamente esto es un argumento simplemente que es, como llamamos, mero humo, ¿no? Simplemente se hacen afirmaciones gratuitas pero que no tienen una solidez argumentativa. Y agrega: tal vez a eso es que se refiere Isaías 9:6. Y esto es peor todavía, porque Isaías 9:6 no está diciendo que el Hijo es su propio Padre. Si usted lee Isaías 9:6, dice que un hijo nos es dado. Un hijo nos es dado. De hecho, el que vino no fue el Padre, sino que a nosotros se nos dio un hijo. Toda la Biblia enseña que el Padre envió al Hijo, Dios dio a su Hijo. Y eso es lo que dice de hecho Isaías 9:6, un hijo se nos es dado. Ahora dice, y se llamará su nombre, ¿el nombre de quién? Del Hijo. Del Hijo se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué está diciendo el texto? Que el Hijo será llamado Padre. Y no tenemos problema con eso, porque cualquier hijo puede ser llamado Padre, pero de eso no se sigue que ese hijo sea su propio Padre. Es decir, Isaías 9:6 no está diciendo que el Hijo es el Padre de sí mismo, que el Padre de Jesús es el mismo Jesús, sino que está diciendo que el Hijo de Dios, el Padre, ese Hijo sería llamado Padre eterno. ¿Por qué? Porque si usted sigue leyendo el versículo 7, se muestra que esta profecía tiene relación también con el reino davídico, el cual el Hijo heredaría, Cristo heredaría. Y los reyes claramente eran considerados los padres de su pueblo, de todos sus hijos. ¿Con quién dice Isaías 9:6 que el Hijo tendría esa relación de paternidad? Con su pueblo. Y eso también está en muchos textos del Nuevo Testamento. Es decir, el Hijo puede ser padre de su pueblo como una posición de ser el buen pastor, por ejemplo, el que los guía, de ser su rey, pero eso no significa que el Hijo sea el padre de sí mismo. Isaías 9:6 no está enseñando que el Hijo es su propio padre. Lo que pasa es que para ellos, cualquier frase que puedan usar para manipular y entender en su doctrina, pues lo usa. Pero claramente este texto no está enseñando que Jesús sea el Padre de sí mismo. Esa también es una eisegesis del pasaje que si uno lo estudia en su contexto, que si nota realmente la naturaleza mesiánica del texto, pues va a mirar que para nada está enseñando una doctrina unicitaria. A nosotros se nos entregó un hijo. Cuando lo llama Padre eterno. Así que el problema no es para nosotros. Todos los versículos que en el Nuevo Testamento muestran al Hijo en su misión
de oración, de dependencia, de duplicidad, de dicotomía, no son un problema para nosotros. Sí, es un problema ahí grande para la doctrina unicitaria. Porque de nuevo, si para ellos solo tienen una persona, esa persona se está orando a sí misma. Eh, y de hecho, hay pasajes como Juan 17 que son claves en la oración del Padre, de la oración sacerdotal de Jesús, cuando Él eleva sus ojos al cielo y dice, bueno, si usted puede leer toda la oración, es excelente el contenido, porque Jesús no solamente como que hacía que oraba, o como que, eh, sí, como que actuaba para darnos ejemplo, que algunos universitarios dicen eso, sino que el contenido mismo de las oraciones son una charla muy real entre dos personas. Así que evidentemente eso es un problema para la doctrina unicitaria. Porque nosotros creemos en el hombre y en el Cristo. Escuchen eso. De nuevo que Álvaro Torres tiene cada naturaleza su propia personalidad. Él dice, nosotros creemos en el hombre y en el Dios. Pero resulta que este hombre tiene que ser Dios y hombre a la vez, porque es el que se encarnó. No puede ser solamente la humanidad aquí y la divinidad en el cielo. No, el hombre y aquel que es Dios y hombre, el que se encarnó es una y la misma persona. Y esa persona, todas las cosas que él hacía, las hacía como el Dios hombre. Así que cuando oraba, oraba esa persona que es tanto Dios como hombre, oraba al Padre, claramente. Eso también ya lo habíamos explicado anteriormente. Ellos tienen un problema porque eso pone al eterno Hijo en una posición en que ellos por definición no lo tienen. Claro que sí. Ahora, para demostrar que la postura que Álvaro Torres afirma que nosotros tenemos no es así, pues voy a, precisamente, para no tomarme a mí mismo como referencia, mostrarles algunos trinitarios donde ellos pues afirman que el Hijo siempre es el Hijo, que todos los predicados que se hacen del Hijo pues es del Hijo que es tanto Dios como hombre. Es una y la misma persona. Y esto claramente deja en evidencia que Álvaro Torres no conoce la doctrina trinitaria y por lo tanto está atacando un monigote de paja o un espantapájaros o simplemente una tergiversación de nuestra doctrina. Ellos atacan lo que no conocen bien ni las implicaciones de su doctrina unicitaria, que no son bíblicas, que llevan fuera de la Biblia, que llevan a contradecir la Biblia, ni tampoco nuestra doctrina, y por eso no la aceptan. Vea lo que dice el teólogo Oliver Baswell en su Teología Sistemática, tomo 3, en la sección en la que habla de Jesucristo y el plan de salvación, en la página 494. Ahora, así se cita una referencia, que tú puedas decir, bueno, si tú quieres saber, tú puedes ir a buscar este libro y puedes ver si esa persona realmente dijo lo que dijo, si está publicado. Entonces, no es simplemente en el año por allá 1800 algo, la persona X, no, las citas tienen que claramente, si yo quiero dar una información de algo, pues tiene que ser algo que sea claro. Entonces vea lo que dice Oliver Baldwin. En general, pues, cuando hablamos de los pensamientos, sentimientos o acciones de nuestro Señor Jesucristo, nos referimos a los hechos de una persona. No es correcto hablar como si fuera una de sus naturalezas la que está actuando en un caso específico. Esto destruye por completo la posición unicitaria que dice, no, aquí él actuaba como hombre y aquí él actuaba como Dios. Es decir, aquí actuaba en su naturaleza humana y aquí en su naturaleza divina. La naturaleza humana ellos la dividen diciendo que es el Hijo y la naturaleza divina es el Padre. Pero nosotros vemos que el Hijo es Dios y hombre a la vez. Y ese Dios y hombre siempre actuaba, siempre actuaba. Era a la persona que se ha encarnado, que es el Hijo, la que siempre actuaba y se le adjudican todos los predicados que hay en la Biblia acerca de Jesús. Jesús siempre es el Hijo. Él nunca es el Padre. No es que es el Hijo por momentos y por otros momentos es el Padre. No. No es correcto hablar como si fuera una de sus naturalezas la que está actuando en un caso específico. Cualquier cosa de las que hizo, es decir, Jesús, la realizó como el Dios hombre. Importantísimo. Entonces, como vemos, es muy deshonesto. Bueno, puede ser por ignorancia, que esta persona no se informó bien de nuestra doctrina y por eso malinforma a toda su audiencia y por eso los unicitarios pues atacan algo que no conocen. Esta es otra cita del mismo libro, la página 493. Dice, cuando Cristo dijo, sed tengo, ¿qué significaba esto para él? Fue la simple experiencia humana de sentir la necesidad fisiológica de agua.
esta experiencia es común en todas las personas que gozan de naturaleza humana. Pero es una persona la que experimenta la sed, no una naturaleza. Interesante esto. No es que cuando el hijo, de hecho esto es un problema, porque si los unitarios creen que la naturaleza humana es el hijo, bueno, el hijo no puede hacer nada porque las naturalezas humanas no pueden hacer nada. El hijo no puede orar, el hijo no puede hablar, el hijo, porque las naturalezas en sí no pueden hacer. Estas son acciones personales, son acciones de alguien. Por eso, en la Biblia el hijo es alguien, el hijo no es una cosa, el hijo no es algo, el hijo es alguien, es la persona divina, eterna del hijo del Padre que se encarnó y tiene ahora una naturaleza tanto divina como humana. Entonces, es una persona la que experimenta la sed, dice Boswell, no una naturaleza. ¿Qué es llorar? Por otro lado, es expresar un estado emocional mediante ciertas acciones fisiológicas, comúnmente es el derramamiento de lágrimas. Este es un modelo característico de conducta de los seres humanos. Sin embargo, la persona es la que llora, de nuevo. Otro aspecto, por ejemplo, ¿qué es morir? Hablamos de la muerte del hijo en el video anterior. Es separarse del cuerpo en que la persona vivió. En verdad, podríamos decir que el cuerpo muere, y eso sería emplear el lenguaje correctamente, pero en el argot popular es la persona la que muere. Aquella persona que derramó su sangre y murió en la cruz del Calvario no era otra que la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nosotros no tenemos problema con decir que el que murió en la cruz era el Hijo Eterno. ¿Por qué? Porque el Hijo Eterno estaba encarnado. Claramente, si estando en la eternidad con una naturaleza divina, nunca hubiera podido traspasar la muerte. Pero precisamente por eso se encarnó, por eso fue enviado a la tierra, por eso el Verbo se hizo carne, para morir como hombre, para poder morir. Y fue la segunda persona de la Trinidad. Fue el Hijo de Dios. En verdad, la muerte física es una parte del patrón ordinario de la conducta humana, pero fue el Hijo de Dios en la carne quien pasó literalmente por esta experiencia. De hecho, Pedro dice eso, que Cristo fue muerto en la carne. Cristo no dice que fue muerta la carne, como si la carne fuera el Hijo. No, el Hijo fue muerto en la carne, estando en su naturaleza divina pudo morir. Eso demuestra de nuevo las dos naturalezas de Cristo. Cristo que tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y murió en virtud o gracias a que su naturaleza humana pues, le permitía experimentar la muerte como todo ser humano. Bueno, tengo varias citas, porque de nuevo esto que está haciendo el doctor Álvaro Torres, pues claramente es desinformar a las personas. Mire lo que dice Millard Erickson en su teología sistemática. Aquí pueden ver todas las referencias, se las dejo en el video en la página 736. Para que la redención conseguida en la cruz le sirva a la humanidad, debe ser obra del Jesús humano. Pero para tener el valor infinito necesario para expiar por los pecados de todos los seres humanos en relación con un Dios santo y perfectamente infinito, debe ser también la obra del divino Cristo. Si la muerte del Salvador no es la obra de un Dios hombre unificado, será deficiente en un punto o en otro. Así que nosotros no tenemos problemas para decir que Jesucristo el Hijo siempre es el eterno Hijo de Dios y que a su vez, pues en su naturaleza humana, pues no está como dividido, como es lo que tienen que decir, pues, la postura unicitaria. No sé cuántos minutos llevamos de este video, pero espero que puedan reflexionar en esto, que es tan importante entender. De nuevo, infórmense bien si es que van a estar en desacuerdo con algo. Porque lo que vemos aquí es que estas personas están luchando con algo que ni siquiera es la doctrina de la Trinidad. Por eso nos acusan de que creemos en tres dioses y todas estas acusaciones, falsas acusaciones que nos hacen. Porque no solo no leen bien su Biblia, sino que también pues malinterpretan nuestra posición. Entonces espero que les haya sido edificante este video y seguiremos. Lastimosamente no he tenido mucho tiempo para hacerlo más constante. En este momento pues me encuentro estudiando y mis ocupaciones pues no me dan el tiempo necesario, pero precisamente por la gracia de Dios pues nos estamos capacitando para hacer una mejor defensa también de la fe y edificar a nuestros hermanos. Entonces, muchas bendiciones para todos. Recuerden que por estas razones es que no solamente necesitamos tener fe, estas personas seguramente tienen fe. Todas las personas de las religiones tienen fe en algo, pero no en la verdad.
y por lo tanto pues están perdidas. Hay que tener fe en el verdadero Cristo, en el verdadero Evangelio, que es poder de Dios para salvación.